Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conferencias sobre la cultura de la paz y derecho electoral. Esta tarde contamos con la presencia del magistrado Luis Osuna, quien impartirá la sesión del día de hoy. Y bueno, para no adentrarnos y perder un poco más de tiempo en esto, y aprovechar al máximo su presencia, voy a leer una breve nota curricular sobre su trayectoria. El magistrado Luis Enrique Osuna Sánchez es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora en México y maestro en Derecho Fiscal y Financiero por la Escuela Libre de Derecho del Estado de Sinaloa en México. Realizó estudios de doctorado en el Centro de Investigación de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos de la Universidad La Trobe en Australia, así como en la Deakin University en Australia, donde incorporó en su investigación doctoral los principios de la justicia terapéutica a la administración tributaria. Ha participado como ponente en diversos eventos nacionales e internacionales en Australia, Alemania, España, México, Argentina, Perú, Ecuador, entre otros, siendo además autor de diversos artículos y otros textos académicos. Profesionalmente se ha desempeñado como abogado dictaminador, jefe de departamento y subadministrador de lo contencioso administrativo en el Servicio Administrativo Tributario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, se ha desempeñado como secretario de acuerdos de la Sala Regional en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, secretario en la Sala Especializada en Juicios en Línea y secretario de la Junta de Gobierno y Administración en este mismo tribunal. Y en abril de 2015 fue nombrado por el presidente de la República, con ratificación del Senado, como magistrado de la Sala Regional en el referido tribunal, desempeñando dicho cargo hasta la fecha en diversas jurisdicciones. Actualmente, el magistrado es integrante de Global Advisory Group de la International Society of Therapeutic Jurisprudence, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica y presidente de la Asociación Mexicana de Justicia Terapéutica. Recientemente se le distinguió como miembro honorario de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal. Para aquellos que piensen que los temas de psicología y de terapéutica no están vinculados con las áreas jurídicas, pues me parece que esta será una sesión muy reveladora y sugestiva para todos aquellos que sí tenemos esta convicción de las conexiones en una época de multiculturalidad, transculturalidad y interdisciplinaridad. Magistrado Luis Osuna, le dejo la voz. Adelante, por favor, le escuchamos. Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo, muchísimas gracias, agradezco la invitación a la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como al maestro Alejandro Camacho Contreras, y también, por supuesto, al doctor Juan Abelardo Hernández. Un verdadero placer saludarlo y escucharlo. Y bueno, con muchísimo gusto venimos el día de hoy a compartir ciertas experiencias, ciertas nociones de un tema pues realmente muy importante, que es la justicia terapéutica. Entiendo y sé que no todos han escuchado hablar de este término, de esta noción, de esta perspectiva, y precisamente yo por eso creo muy loable la oportunidad que se me brindó precisamente por parte de la Escuela Judicial Electoral para venir con ustedes a platicar, ¿no? Con ustedes a conversar de esta nueva perspectiva de entender el derecho y que está en este momento siendo aplicado en diversos países y en distintas ramas, ¿no? Me gustaría empezar esta charla, esta plática, que prometo voy a hacerla lo más amena posible, precisamente buscando captar su interés y que, bueno, vean de qué va este tema de la justicia terapéutica. Bueno, empezaría yo citando a un jurista y catedrático español, Joaquín Garrigues, ¿no?, que dice que el derecho debe estudiarse. El derecho vivo es lo que debemos de estudiar, el aplicable en la práctica, y no el derecho muerto, ese que se petrifica en los códigos, ¿no? Muy, muy importante que nosotros tengamos esa visión de entender el derecho en movimiento, el derecho en transformación, ¿no? No el derecho estático, ¿no? Especialmente en temas que van muchísimo más allá de la aplicación y de la propia
interpretación del derecho. Yo creo que es sumamente importante que las visiones y entendimientos del derecho empiecen a verse de una manera mucho más incluyente, con perspectivas mucho más amplias y sobre todo no concebirse como algo exclusivamente de abogados, ¿no? A las visiones y las repercusiones que se tienen, que tiene el derecho, las normas y sus procedimientos van mucho más allá de las implicaciones legales, ¿no? En muchas ocasiones, a mí se me ha comentado abiertamente, cuando se sugiere algún tema que rebasa por un poco lo estrictamente legal, algunos operadores judiciales o jurídicos dicen, este no es problema mío. A mí lo que me corresponde es aplicar la ley y aplicar las consecuencias de la determinada ley, y en el mejor de los casos acudiendo a la jurisprudencia correspondiente y resolviendo los casos. Lo mismo sucede también por autoridades administrativas de todas las índoles, donde están concentrados en exclusivamente la aplicación de la ley. Cuando uno habla de los impactos que puede tener la ley en otras latitudes, es en muchas ocasiones tristemente desechado, sencillamente ignorado, está haciendo un lado. Algunas personas pueden llegar a ser bastante sensibles, pero aún así van a decir, este no es problema del derecho, este es un problema de otras áreas, ¿no? O esto, o tal situación, o tal repercusión, pues sí, es preocupante, pero yo creo que esto a lo mejor es muy vanguardista, quizás en otros países del primer mundo son los que deberían de estar preocupados por nosotros. No, pero en México, por Dios, claro que no se puede, ¿no? O no estaremos en condiciones. Entonces empiezan a poner una serie de barreras, ¿no? Cuando empezamos a hablar de la verdadera funcionalidad de la justicia y del derecho, ¿no? Está el tema presupuestal, por supuesto, no puedo dejar de nombrar, cuando de repente se tienen investigaciones muy claras, muy eficaces y hacia dónde debemos ir, y no obstante siempre iba a decir, esto cuesta mucho dinero, esto no podríamos implementar porque es costoso, y se entiende, ¿eh? Se entiende hasta cierto punto que el tema económico pueda resultar sí un impedimento para lograr ciertos fines. Sin embargo, debo decir que los fines del derecho y la justicia, aun y cuando por ciertas situaciones puedan justificarse y se pueda justificar la imposibilidad material o económica para su ejecución, no significa que sea correcto. Entonces, no se puede porque no hay dinero. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito al tema, ¿no? Como pudieron percatarse en mi perfil profesional y académico, pues soy un abogado especializado en materia fiscal y administrativa, ¿no? Tengo varios años ya trabajando primero en el Servicio de Administración Tributaria, posteriormente en el Tribunal Federal de Justicia y Administrativa, y seguramente algunos de ustedes pues, han de estar pensando, ¿y por qué viene un magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a hablarnos hoy de justicia terapéutica? ¿Qué es eso? Y luego de derecho electoral, ¿no? ¿Cómo se relacionan esas situaciones, ¿no? Y verdad es que es perfectamente entendible, ¿no? Precisamente esas dudas legítimas, ¿no? A mí me gustaría que el magistrado estuviera aquí explicándonos ciertos criterios, no sé, de la materialidad de las operaciones en materia fiscal o la interpretación de determinado artículo contencioso. Bueno, sería, y hay otros foros en donde obviamente con mucho gusto hablaremos de ese tema, de temas fiscales, de temas administrativos, pero en este caso yo tengo la verdad la oportunidad enorme de venir a charlar con ustedes un tema que realmente me apasiona, un tema que realmente ha cambiado la manera en que yo entiendo el derecho, que entiendo la justicia, y que no solo está sucediendo de una manera unipersonal, sino que la justicia terapéutica es un movimiento internacional en este momento, aplicado en decenas de países, y les voy a hablar un poquito de los antecedentes de la justicia terapéutica precisamente a partir de este momento, ¿no? Me gustaría de entrada hablarles precisamente de la amplitud de la justicia terapéutica, porque es probable que ustedes, los que han escuchado este término, lo hayan visto más relacionados con temas que se suscitan dentro del ámbito del derecho penal o particularmente en temas de tribunales de adicciones, ¿no? Inclusive a lo mejor quizás por ahí en temas de
justicia adolescentes, menores infractores. Entonces es un tema donde ha tenido bastante auge la justicia terapéutica, a tal grado que existen varios países, por ejemplo Brasil, donde justicia terapéutica equivale o lo equiparan a cortes de drogas, ¿no? Hace aproximadamente un mes tuve la oportunidad de dar una charla precisamente para Brasil, y era sumamente complicado porque tenía que hablar de therapeutic jurisprudence, que es el término en inglés, para que supieran que en realidad no estaba hablando de cortes de drogas, ¿no? Ahora, el tema de tribunales de adicciones, por supuesto que es una herramienta para la justicia terapéutica. Es un campo perfectamente aplicable de justicia terapéutica, como lo voy a explicar más adelante, pero no es justicia terapéutica. Ahorita vamos a ver precisamente la amplitud de la justicia terapéutica, pero me gustaría también comentarles cómo yo llegué a la justicia terapéutica. Voy a tratar de ser sumamente breve porque en realidad fueron una serie de factores muy trascendentes en mi vida de estudiante que me hicieron llegar a conocer a la justicia terapéutica cuando básicamente estaba naciendo en los Estados Unidos. Tenía muy poco tiempo en los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, podría darles 2 o 3 o 4 ejemplos, pero me voy a ir al más trascendente, ¿no? Estando yo en el bufete jurídico gratuito de la Universidad de Sonora, donde los estudiantes nos dan acceso a ciertos expedientes y llevamos ciertos trámites de los juzgados, precisamente en términos de práctica profesional, bueno, se me asignó un asunto, derecho familiar, con una situación de alimentos, donde el padre no estaba cumpliendo con su obligación alimentaria a una menor de edad. Cuando se me asigna por la coordinadora en ese momento del buffet, habla conmigo. Yo, joven estudiante con nada de experiencia, habla conmigo, y una de las primeras cosas que me dijo, y nunca se me va a olvidar, es: cuando tú vayas a ejecutar esta orden que yo estoy dando, que viene dictada por un juez, traemos un depositario, traemos policía, llevamos cerrajero, lo que te vas a encontrar es un escenario de resistencia. Te van a decir que no, que sí, no te abren la puerta, te van a gritar, te van a tratar de evadir, te van a dar largas, no te van a querer firmar. Todo va a pasar, me dijo la coordinadora. No, ella obviamente con toda su experiencia sabía que este tipo de diligencias, donde va a haber un embargo probable por incumplimiento de esa obligación, pues iba a haber una resistencia que se iba a manifestar de diferentes maneras. Entonces me dijo: usted es futuro licenciado y lo que usted tiene que entender que en esta orden usted lleva la ley de su lado. Un juez dictó esta orden en beneficio de una menor de edad. Usted tiene que hacerla cumplir y tiene que ser y empezar a ser frío. Esa palabra usó, nunca se me va a olvidar. Excelente persona, no es una calificación personal la coordinadora, pero eso fue su consejo. Tienes que ser frío, inmutable, que no te conmuevan, ¿no? Que no te muevan el tapete. Tú tienes que cumplir, piensa en la menor de edad. Sí, dije, ok, sí, bueno, vamos, ¿no? Bueno, finalmente se acude al domicilio, dije, me voy lo más rápido posible, acude al domicilio y bueno, se recibe por la esposa por la hermana del deudor alimentario. Y desde el momento en que abrió la puerta, efectivamente bastante agresiva, y se dio una situación de intercambio de palabras. Obviamente yo no intervine, pero entre la actuaria, los policías, el depositario que era el suegro, digámoslo así, pues se dio un intercambio y empiezan a subir los tonos de voz. La señora manifiesta: es que mi mamá apenas va saliendo del hospital, es que es la casa de mi mamá y me van a causar una serie de situaciones aquí, váyanse, aquí no vive mi hermano. No, señor, pues que este es el domicilio que dio su hermano aquí, pues no nos vamos a llevar ningún bien, aquí los vamos a embargar y aquí se vamos a quedar, los bienes se van a quedar aquí, pero nosotros tenemos que cumplir la orden del juez. Bueno, fue escalando cada vez esa situación. Para no hacerlo mucho más largo, se puso muy agresiva la hermana, que era la que vivía en esa casa, se pone a gritar, se va contra el depositario, lo desgreña, literal, y empiezan gritos, jaloneos, la policía interviene, le tira un manotazo al policía, el policía solicita que por favor
se detenga o va a ser detenida. El conflicto se va agrandando cada vez más, ¿no? Y en ese momento yo empiezo a decir, vámonos, ¿no? Yo le empiezo a decir al actuario, ya vámonos. Bueno, en eso sale un menor de edad del domicilio y dice, ¿no? Mi abuela, mi nana se siente mal. Entonces, con mayor razón le dije, vámonos de aquí. En lo que nos íbamos yendo, amenazas, van a ver, no saben con quién se metieron, etcétera. Nos retiramos del lugar. ¿Y qué sucede después de esto? Bueno, se me notifica vía telefónica por parte de la mamá, ¿no? De la mamá de la niña menor a la que no se sufraban los alimentos, y me dice, quiero comentarte que falleció mi suegra en el transcurso de la diligencia. Después de eso vi una serie de calificativos, obviamente en ese momento hacia mis personas, culpándome. Insisto, soy estudiante de Derecho, tendría 22 años, yo creo, 21. Y se me viene encima de mí. Bueno, por teléfono, finalmente no sucede, voy, comento al buffet, no te preocupes, mira, son cosas que pasan, termina ahí la historia, ¿no? Termina ahí la historia con una triste y lamentable pérdida humana, ¿no? Obviamente se me dijo, eso no es tu culpa, la señora de cualquier otra manera, con cualquier otra, hubiera llegado un cobrador, hubiera sucedido, no, bueno, tu responsabilidad, etcétera, 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 ¿no? Pero finalmente yo me quedo totalmente devastado y con todas las ganas del mundo de abandonar la carrera que había elegido, ¿no? Ya les había comentado que eran más de una situación en la que yo había atravesado, hasta ese momento, aún siendo todavía pasante de Derecho o estudiante de Derecho, y obviamente estaba muy desilusionado. A ver, yo no quiero estudiar Derecho para esto. O sea, no puede ser posible que la justicia y todo aquello por lo cual yo elegí, las razones por las cuales yo decidí estudiar Derecho, ser un abogado, ser un jurista en un momento anhelado, esperemos algún día lograrlo, todo eso se estaba desvaneciendo. Yo estaba sentado en el sillón de mi casa y no se me olvida pensando estudiar otra carrera, ¿no? Fue realmente devastador para un joven estudiante, ¿no? Entonces, en ese momento tuve la fortuna de ser invitado a participar en una investigación de campo que se estaba realizando ahí mismo en la Universidad de Sonora, en la maestría de psicología, y comentando yo cómo me sentía, pues me comentaron que en Estados Unidos estaban haciendo una rama del derecho que buscaba algo mucho más humano, que se preocupaba por todas esas situaciones extralegales que suceden, el impacto que tiene la ley, el impacto que tienen los procedimientos, el impacto que tiene la actuación de los operadores jurídicos en el bienestar emocional de las personas. Estamos hablando, quizás yo creo que eso debe haber sido 1996. No tenía pocos años de haber nacido la justicia terapéutica, donde yo me pongo en contacto con su creador, uno de los cofundadores, David Wexler, hoy en la Universidad de Puerto Rico, en ese entonces en la Universidad de Arizona, y conocí precisamente esta nueva manera de entender el derecho, ¿no? Un derecho que va observando, ¿no? Una manera, una perspectiva que va viendo qué sucede, ¿no? Sin, muy importante, y lo voy a subrayar desde este momento, sin de ninguna manera obstruir o hacer un lado los fines últimos del derecho. Lo que busca la justicia terapéutica es precisamente observar el derecho, identificar, ¿no? Voy a ponerme estos lentes y ahora quiero ver más allá del cumplimiento estricto de la ley. Quiero ver mucho más allá de si estoy siguiendo las reglas del procedimiento. Quiero ver más allá si determinado acto efectivamente da las garantías y las formalidades esenciales del procedimiento. Quiero ver más allá de lo que sucede con la aplicación del derecho. Y básicamente eso es lo que hace la justicia terapéutica y es precisamente hacia dónde nos llevamos, ¿no? Mi andar con la justicia terapéutica ha sido una relación bien interesante. Intenté titularme con una tesis de justicia terapéutica en ese momento. No me fue posible. Fue muy complicado. ¿De qué estás hablando? ¿De dónde sacaste la bibliografía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, fue sumamente tortuoso, ¿no? A tal grado que finalmente ya
no obtuve mi grado de licenciatura con mi tesis de muchas horas de traducción en justicia terapéutica. De una manera muy antiterapéutica no pude obtener mi grado con eso, sino terminé haciendo otra tesis de la naturaleza del servicio de administración tributaria. Si era un órgano desconcentrado, si era un órgano centralizado. Entonces ya, ¿no? me embarqué en el mundo, ¿no? Dije yo, como estudiante en ese momento, dije yo, no, pues a ver, este tema, si a nadie le importan las emociones, pues yo ya no quiero nada con el derecho familiar, no quiero nada con el derecho penal, porque ahí está pues la vida, la integridad, la familia, los menores. No, pues me voy a ir al fisco. Pues ahí es puro interés económico. Me seguí el camino del derecho fiscal y administrativo. Equivocado estaba, señores, han equivocado que mi investigación doctoral realizada en Australia fue precisamente incorporando la justicia terapéutica a la relación tributaria. Tuve la oportunidad de realizar un estudio longitudinal con análisis cuantitativo y cualitativo, precisamente de un grupo de personas que había invertido en ciertos esquemas, invirtió en vinos, en cine, porque el esquema legal en ese momento se lo permitía hacerlo. La hacienda australiana posteriormente llegó y les dijo siempre no, 5 años después, 4 años y no. Y no solo eso, los acusa precisamente de evasión fiscal públicamente. Había pensionados que habían sacado su dinero, lo habían puesto ahí, y bueno, eso trajo toda una investigación, ¿no? Una investigación que me tocó hacer presencialmente, precisamente viendo cuál había sido el impacto, ¿no? de la actuación, de la manera en que había llevado a cabo la hacienda australiana, cómo había atendido y resuelto ese tema que ellos veían como evasión, ¿no? Cambió de administración, obviamente tengo que decir, la primera administración dijo todo bien, ¿no? Perfecto, esto lo palomeo, sí pueden hacer, sí caben en este esquema. Llegó un cambio de administración y dijo no, esto es evasión, y van contra todo y se fueron contra todo contra ellos. Ese análisis que yo hice en un sistema jurídico distinto, como saben, como es el australiano, no era enfocado en lo penal, era enfocado en el impacto emocional que habían tenido. Durante esas investigaciones, pues, me tocó ver muchísimas cosas, entre ellas, por ejemplo, personas que acusaban a la hacienda pública de haber destruido su vida, gente que fue medicada por ansiedad, por depresión clínicamente, diagnosticado, personas que se vieron en bancarrota, una gran, por cierto, muy importante, esto es una gran cantidad de divorcios en el grupo de personas que documenté, donde decían, ¿no? Yo me separé de esa persona y todo fue a raíz de eso. Los problemas y los conflictos en la familia fueron incrementando a tal grado que destruyeron mi relación familiar. Documenté muertes de personas. Mi padre falleció después de que fue acusado porque no pudo soportar la vergüenza de haber sido acusado de evasión fiscal, sus amigos, etcétera, etcétera, o murió por las consecuencias económicas que el efecto tuvo, y se fue sin recibir nunca pues una disculpa de la hacienda pública, porque finalmente el esquema había sido efectuado en los términos que en ese momento la ley les permitía, ¿no? Documenté también un suicidio. Una persona decidió quitarse la vida y sus familiares y su entorno directo decían que las razones habían sido la manera en que fue tratado por el fisco federal. Por supuesto, muy importante decirlo en este momento, nadie está buscando causa y efecto, ¿no? No va por ahí, ni iba por ahí la investigación. Lo que yo quería mostrar es que inclusive en las relaciones tributarias hay un tema extralegal, hay un tema que se relaciona en cómo se sienten las personas, ¿no? Si yo les digo a ustedes en este momento que me escuchan, y se los agradezco mucho, ¿qué sentirían o qué han sentido, si han tenido esa experiencia, que lleguen a su casa y vean estacionado un automóvil, una persona que trae una camiseta con los logos del Servicio de Administración Tributaria y trae un folder bastante robusto, está tocando el timbre de su casa en lo que ustedes llegan, ¿no? ¿Qué harían, no? ¿Cómo se sentirían, no? Esa es una de las preguntas que realicé a muchísimas personas y de donde voy preguntando lo mismo, ¿no? ¿Qué sentirían? Y la mayoría de las emociones que me dicen negativas, desde que arranco en el carro y me voy, o sea, hasta cualquiera, no tengo miedo, no va a ser algo bueno, ¿por qué me está buscando?
el fisco federal? ¿Por qué viene conmigo el fisco federal? Y la pregunta siguiente es, ¿debería el ciudadano sentir temor que una autoridad fiscal o administrativa se acerque con ellos? ¿Deberían necesariamente sentir esas emociones negativas? ¿Debería de haber una comunicación distinta entre la administración y el gobernado que garantice precisamente la confianza, ¿no?, para que pudiéramos tener una mejor relación entre el gobierno y el administrador? Yo creo que es algo que se tiene que trabajar en lugar de seguir ignorando, ¿no? O no solo eso, ¿no?, seguir pensando que si subimos, incrementamos las consecuencias de una infracción, las penas de una infracción, entonces a través de eso vamos a poder minimizar o reprimir ciertas conductas antisociales, ¿no? Definitivamente tenemos que ver, ¿no?, el terrorismo fiscal, ¿no?, se dice, el terrorismo administrativo, ¿no? A través de ciertos elementos yo voy a mostrar eficacia al gobernado. Hombre, ya agarraron a fulanito artista, entonces si a él le fue así, imagínense a uno que no es nadie, ¿no? Si ya se fueron en contra de un gran contribuyente, yo que soy pequeño, ¿cómo voy a defender? Entonces, bueno, una muestra pequeña de que la justicia terapéutica aplica y que las emociones existen en cualquier lugar, ¿no? Así tenemos, la justicia terapéutica no es únicamente aplicable a la salud mental, a los tribunales de adicciones, al derecho penal o derecho familiar, o para solucionar un conflicto determinado. La justicia terapéutica definitivamente puede ir mucho más lejos y aplica todas las áreas del derecho, quizás con matices totalmente diferentes, pero sí el sistema legal completo. En el ámbito administrativo, marítimo, derecho de los consumidores, derecho comercial, propiedad intelectual, la educación jurídica, ética, judicial, responsabilidad civil, adopciones, derecho bancario, derecho preventivo, derecho de autor y por supuesto también pues, en el ámbito electoral. ¿Qué es la justicia terapéutica? Pues no es otra cosa que ver y entender al derecho con otros ojos. No es propiamente una teoría, no es propiamente una filosofía, es una perspectiva multidisciplinaria para ver al derecho como una herramienta de investigación que busca analizar leyes, procedimientos y prácticas de una manera más rica, de una manera mucho más completa e incluyente, ¿no? La justicia terapéutica parte del reconocimiento que tanto la aplicación de las leyes como los ordenamientos, así como los procedimientos jurídicos, producen un impacto en las personas, nos guste o no nos guste, ¿no? Y ese impacto puede ser tanto positivo o negativo, es decir, terapéutico o antiterapéutico. La justicia terapéutica lo que quiere es que nosotros seamos sensibles a estos aspectos. Busca vías para modificar las normas y los procesos jurídicos de tal forma que produzcan efectos rehabilitadores y terapéuticos, salvaguardando siempre los objetivos del sistema legal, como son por la justicia y el debido proceso, ¿no? Hay algunas personas que han malentendido precisamente la justicia terapéutica, se nos ha acusado de ser paternalistas, como si nosotros no quisiéramos desaparecer ciertas cosas, pero de hecho la justicia terapéutica solo viene absolutamente a ver las cosas, a identificarlas. Una vez identificadas, lo que busca es que aquellas situaciones que son deseables sean favorecidas y las que sean indeseables se analicen a ver en qué grado pueden minimizarse o pueden desaparecer inclusive sin contrariar los principios del derecho, ¿no? Otro punto muy importante para mí es que la justicia terapéutica no debe condicionarse al cumplimiento de determinada finalidad, ¿no? La naturaleza del derecho en un sistema legal que se precia de justo debe ser tan terapéutico como sea posible. La experiencia que se cause en el receptor y en todos los que los rodean, y eso lo van a ver más adelante en lo que voy a seguir platicando, no se centra solamente en las partes de un conflicto o en el destinatario de la ley. Se
la justicia terapéutica ve todo el entorno, es como si fuera un dron y se va para arriba. Entonces va a ver a la comunidad, va a ver a la familia, va a ver a los vecinos, va a ver los efectos dominó que se pueden crear precisamente con una situación jurídica no favorable. Es tan sencillo como si ustedes tienen una experiencia, por ejemplo, bastante negativa en la atención al público, en alguna dependencia, y después van al cafecito con sus amigos o amigas, o a tomarse una carne asada, como aquí en Sonora, y un par de cervezas, y lo que van a llegar es contando la experiencia negativa que ustedes tuvieron, diciendo que los trataron mal, que esto está pasando, y qué es lo que ustedes van a crear, ¿no? Y no estoy diciendo que se esté mal, más bien creo que las autoridades y todos los involucrados debemos de estar conscientes que el impacto que se logra no solo se queda ahí, sino que en la carne asada ustedes le van a contar a todo el mundo cuál fue su experiencia y todo el mundo va a tener una percepción subjetiva modificada. Ya no voy a entrar a ver si modificar con razón, si no, si esta persona lo que pasa es que tiene razón, si la tiene la autoridad, si la tiene fulanito de tal, si, ¿no? Tema electoral, funcionario de casilla se porte muy grosero, si un funcionario de casilla no hace lo correcto, se viraliza un video, cómo se afecta a la percepción pública de lo que está sucediendo en ese terreno, ¿no? No obstante que fue un caso aislado, esto se va a magnificar, ¿no? Entonces, ¿existe o no una afectación que puede impactar precisamente en la percepción de eficacia de las autoridades electorales, en este caso de los funcionarios y auxiliares del cuerpo electoral? Pues claro que sí, por supuesto, ¿no? ¿Se podría evitar del todo? No, pero deberíamos de estar conscientes de eso, sí, ¿no? Sea o no sea atribuible a alguien, no significa, sea justo o sea injusto, sea legal o sea ilegal, legal o ilegal, no significa que nosotros debemos cerrar los ojos. Es precisamente lo que busca la justicia terapéutica. Vamos observando los fenómenos de una manera completa e integral. No tenemos por qué desaparecerlos. Sí sucede todos los días, ¿no? Es la pregunta, ¿no? Hay que pensar muy bien, ¿no? ¿Por qué la gente no sale a votar, no? Porque no tenemos los niveles que quisiéramos. Son mejores que otros años. De acuerdo. Depende con cómo lo veamos, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no salieron a votar? ¿Cuáles son las razones que hay? Multifactoriales, me queda clarísimo, y ustedes están mucho más versados en esas materias que yo, pero me queda claro que sí debe haber más de un elemento que sea extralegal, que sea extraadministrativo y que impacta precisamente con el derecho. Por eso yo siempre digo que no me gusta vender la idea de que la justicia terapéutica es una solución a algo, ¿no? Sí, mira, si aplicamos la justicia terapéutica vamos a abaratar los costos del sistema legal, vamos a evitar la reincidencia, o vamos a lograr la reinserción de un delincuente en la sociedad, o fomentar el cumplimiento de leyes. Me parece particularmente peligroso precisamente adoptar esta perspectiva, porque, repito, para mí es obligación del Estado cuidar o intentarlo a sus ciudadanos y buscar que el impacto que se produce, ya sea de autoridad hacia gobernado o entre gobernados en el orden, sea el menor posible, ¿no? El de menor impacto posible, ¿no? ¿Por qué no me gusta vincular eso? Bueno, porque si se dice, oye, si aplicas justicia terapéutica, entonces va a haber menos reincidencia, y resulta que después de haber realizado un programa de derecho terapéutico en determinado programa, y si eso no funciona y la reincidencia se mantiene en los mismos niveles, van a decir, entonces no sirve la justicia terapéutica. Yo digo, no, sí sirve, ¿no? Aquí lo importante es ver por el bienestar emocional con independencia de los resultados que puedas tener, ¿no? Eso sí les puedo decir. La investigación que existe en diversos países ha mostrado la eficacia de la justicia terapéutica y México no es la excepción. Han pasado 3 décadas desde que se acuñó el término justicia terapéutica. Empezó en Estados Unidos, como comenté, a finales de los años 80. El doctor David Wexler estaba preocupado por el desgaste y la funcionalidad del derecho en la salud mental, así como las problemáticas que padecían las personas con cierta discapacidad mental en ese país, y se percataba que no podían transitar entre los procedimientos propios del sistema legal en Estados Unidos
Entonces él empezó a advertir que la ley podría funcionar como un agente terapéutico. Y fue aquí cuando él publica uno de los primeros trabajos, Therapeutic Jurisprudence, The Law as a Therapeutic Agent, donde el doctor Wexler medularmente argumentaba que el derecho a la salud mental serviría mejor a la sociedad si nos concentrábamos en cómo las leyes y sus procedimientos podrían actuar como agentes terapéuticos. ¿No? Precisamente como resultado de los trabajos que él realizaba primeramente en el área de salud mental y en derecho penal. En 1991, Wexler, ya trabajando con Bruce Winnick, que en paz descanse, escribieron en coautoría Essays in Therapeutic Jurisprudence, y en esta segunda publicación, este libro tan importante, advierten ya que el derecho sustantivo, los procedimientos legales e incluso ya empiezan las prácticas legales de abogados y de jueces pueden ocasionar consecuencias terapéuticas y antiterapéuticas. La manera en que yo, como magistrado, me conduzco con las personas que se acercan, con las que interactúo, puede tener y tiene un impacto emocional. Si una persona se acerca a mí de manera oral a brindarme unos alegatos y explicarme cuáles son sus preocupaciones, y mientras él me está hablando, yo estoy con el celular así, o si estoy molesto, tiene 5 minutos, pongo mi reloj, 5 minutos, le pongo el reloj. Si el lenguaje que utilizo, si la manera en que yo me dirijo a él, tiene totalmente un impacto emocional. Las palabras y el lenguaje que utilizamos tiene también impactos emocionales, ¿no? Y eso todo eso poco a poco, la investigación lo está demostrando con evidencia científica. La definición de justicia terapéutica, una de las más utilizadas, la da Christopher Slowin, nos dice que es el uso de las ciencias sociales para estudiar en qué medida una norma o práctica legal promueve el bienestar psicológico o físico de las personas en las que afecta. El Black's Law Dictionary nos dice, como definición de justicia terapéutica, que es el estudio de los efectos del derecho y los sistemas legales en el comportamiento, emociones y salud mental de las personas. Un examen multidisciplinario de cómo el derecho y la salud mental interactúan. Así es posible advertir que desde el enfoque de la justicia terapéutica, el centro de atención se encuentra en comprender los efectos y consecuencias que produce la aplicación de la legislación, los procedimientos legales, así como aquellos que provienen de las conductas que despliegan los operadores jurídicos en el bienestar emocional de las personas. Delimitar exactamente a qué nos referimos con justicia terapéutica ya representa un problema de origen, ¿no? Ya que intencionalmente su definición ha sido imprecisa, es decir, es un poco flexible y abierta. La problemática se acentúa todavía más precisamente cuando ese concepto se extrapola a sistemas jurídicos distintos, a otros países, a otras áreas del derecho, ¿no? Incluyendo, por supuesto, la castellanización precisamente de ese término. Así que nos encontramos frente a un problema que podemos calificar como de comunicación jurídica, ¿no? Pero pues no debemos precisamente de olvidar que el derecho está en constante cambio, no solo en su aplicación, sino en su concepción y entendimiento. Hacer la justicia terapéutica una ciencia relativamente novedosa, lejos de haber permanecido estática, ha padecido de diversas mutaciones, ¿no? Y en esa autorreferencialidad ha habido quienes buscamos su entendimiento y aplicación pues, de una manera más amplia, mientras en algunos países o ciertas zonas o ciertas áreas de derecho, la autoproducción de ese tipo de conceptos se ha limitado a aplicaciones específicas, a salud mental, a tribunales de adicciones, como les comentaba en Brasil, o exclusivamente al derecho penal. Debo decir que México
ha padecido un poco de esta situación. Hoy por hoy es muy común escuchar el tema de justicia terapéutica en México, sobre todo en tema de tribunales de adicciones. México fue pionero. El juez Jesús Cadena en Monterrey es de los primeros jueces en el mundo hispanohablante de aplicar los principios de justicia terapéutica precisamente a los programas de tratamiento de adicciones, de personas que bajo la influencia de sustancias han cometido algún delito, se suman a un programa que tiene componentes de justicia terapéutica y transitan por un camino totalmente distinto del tradicional. El juez Cadena, quien es por cierto un gran amigo, él coincide con toda la corriente internacional de que pues, la justicia terapéutica no solo es eso, ¿no? Sino que va mucho más, de una manera mucho más amplia, pero finalmente así se ha entendido y ha avanzado muy bien, y eso a nosotros nos llena de gusto. Inclusive yo también estoy participando en bastante de cerca con los programas de tribunales de adicciones, en conjunto con la OEA y en conjunto con Secretaría de Gobernación, y bueno, vamos avanzando muy bien, pero es solo una pequeña área de aplicación, ¿no? Tratando de minimizar ciertas confusiones en las traducciones de las definiciones en inglés al español, yo he acuñado una definición de justicia terapéutica, donde la defino como la rama del derecho que estudia las consecuencias positivas y negativas que el derecho positivo, leyes, reglamentos y demás ordenamientos legales, los procedimientos y las conductas desplegadas por los actores legales pueden causar en el bienestar de las personas, ¿no? Ahí yo he procurado respetar el espíritu de su definición en inglés, ya que desde el primer momento, tanto Webster como Winnick nos dijeron que el estudio del papel que tiene la ley como agente terapéutico. Entonces, para mí era sumamente importante, pero ampliando a todo este espectro, traté de no utilizar los conceptos terapéuticos y antiterapéuticos, porque usualmente nosotros lo asumimos como sinónimo de terapia y no propiamente es terapia, sino es la aplicación de terapéutica en el sentido más amplio posible la que se ocuparía. Entonces yo preferí en la definición utilizar consecuencias positivas y negativas, ¿no?, que se producen en el bienestar emocional de las personas, ¿no? La idea detrás de este enfoque, que es la justicia terapéutica, es la humanizar el derecho, ¿no? Preocuparnos, insisto, por el lado humano, emocional y psicológico del derecho y sus procedimientos, buscando siempre maximizar las consecuencias positivas, minimizar aquellas que no son deseables, pero sin dejar a un lado, como ya comenté, los principios del debido proceso, los demás principios de justicia y de finalidades de la ley, ¿no? Entonces, por eso una definición corta y funcional para la justicia terapéutica es la que precisamente les acabo de comentar, porque pues engloba todo lo que sucede precisamente en la rama del derecho. Y algo muy importante, su naturaleza multidisciplinaria, ¿no? Debemos estar ciertos que, si bien es cierto, yo le estoy englobando a la justicia terapéutica como una rama del derecho, de ninguna manera estoy haciendo a un lado de que se trate de un análisis exclusivamente jurídico, sino al contrario, se subraya que es multidisciplinario, ¿no? Necesitamos precisamente a través de diversas disciplinas entender qué es lo que está sucediendo con ese impacto, ¿no? Trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, pueden observar precisamente lo que sucede y nos pueden ayudar a tener pues mayores y mejores herramientas para el desempeño pues de la justicia terapéutica y regresar o aterrizar en un derecho mucho más humano, ¿no? La utilización del concepto justicia terapéutica, que insisto, es la más popular entre los hispanohablantes y es la que adoptamos nosotros en la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, pues me parece bastante aceptada, ya que acudir a una interpretación literal como jurisprudencia terapéutica, pues nos daría una serie de situaciones, ¿no? Pues debemos entender que la jurisprudencia tiene entendimientos distintos dependiendo del país, ¿no? Nosotros nos dicen
jurisprudencia, y pues vamos a pensar en las que emite el Poder Judicial, que emite mi tribunal, que bueno, básicamente es una interpretación judicial que consta en precedentes, ¿no? Mientras que en el mundo anglosajón la jurisprudencia pues es un término mucho más doctrinal, ¿no? Entonces evadimos el tema de decir jurisprudencia terapéutica y nos fuimos a hablar y estamos hablando de justicia terapéutica, ¿no? Dejamos el término terapéutico, insisto, pero acudiendo precisamente a su acepción mucho más amplia. La justicia terapéutica tiene una serie de herramientas y de amigos que se involucran y que ustedes seguramente ya han escuchado hablar. Por ejemplo, medios alternativos de justicia, ¿no? Justicia restaurativa, creo que ya tuvieron por aquí un módulo, son amigables perfectamente a los fines de la justicia terapéutica, ¿no? Especialmente, por ejemplo, justicia procedimental, ¿no? La justicia procedural justice, pues se enfoca precisamente en la percepción de justicia que tienen las personas que transitan en ciertos procedimientos, ¿no? Entonces, la manera en que fueron tratados durante un procedimiento impacta en la manera en que ellos van a asimilar su decisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí van a haber componentes que son extralegales. Aplicar un enfoque o aplicar la herramienta de justicia procedimental es una herramienta para lograr fines terapéuticos. Entonces, enfocarnos en la víctima es también otra manera de aplicar justicia terapéutica. Sé que muchos de ustedes quizás están pensando, es que yo he aplicado justicia terapéutica. Yo la otra vez sucedió esto, sucedió aquello, y atendí esta situación de determinada manera, ¿no? Y definitivamente eso es una realidad. La justicia terapéutica no vino a crear esos impactos, los positivos y los negativos. La justicia terapéutica lo que viene es a identificarlos, a reconocerlos y a ponerlos en el mapa, ¿no? En lugar de excluirlos, ¿no? Entonces, vuelvo a comentar ejemplos tan sencillos como son la manera en que yo me conduzco al escuchar a una persona, active listening, es escucha activa, no, pues es una herramienta que sirve a los fines de la justicia terapéutica. No, la justicia activa tiene muchísimas implicaciones y no solamente es escuchar por escuchar, ¿no? Tiene que haber una recepción, tiene que haber una práctica empática, por supuesto. La persona tiene que sentir voz, es decir, que se le está escuchando, validación, que es decir, que estoy tomando en consideración lo que me está diciendo, y por supuesto, quizás uno de los elementos más centrales de la justicia terapéutica, debe haber un trato digno. La dignidad de las personas como derecho humano es trascendental precisamente en términos de la justicia terapéutica. Entonces, es realmente muy amplia la aplicación de la justicia terapéutica como lo están viendo, ¿no? No trata únicamente de los efectos que las leyes causan, sino también los procedimientos y la forma en que se despliegan precisamente esas conductas, ¿no? Las conductas que todo mundo despliega alrededor, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y me voy a ir mucho, me permito ir mucho, por supuesto, a los ejemplos de mi experiencia como magistrado, pero un ejemplo en que yo podría yo mostrarles cómo la justicia terapéutica no únicamente va a las partes. Si alguien de mi personal acude a mí y me comenta, por ejemplo, magistrado, se encuentra una persona y viene porque quiere comentar el asunto, y si mi respuesta es, ¿otra vez? Ya viene esa persona, ya me tiene cansado, viene todos los días, ya estoy harto, a ver qué pase, ¿no? Por ejemplo. Ya cuando entre la persona, a lo mejor yo soy muy bueno, ¿no? En una de las virtudes más grandes del humano, que es la templanza, y en ese momento yo entro y recibo a la persona con una sonrisa, bienvenido. ¿Cómo, en qué puedo servirle? Yo estoy aquí para escucharlo, dígame usted qué necesita, y si está dentro del ámbito de mis facultades, cuente con eso. Y voy y lo atiendo, lo resuelvo el problema y el amigo sale feliz. Pareciera, y estoy hablando todavía de emociones, que todo está bien, ¿no? Sin embargo, se está olvidando cómo estoy afectando yo precisamente a parte de mi personal. ¿Qué es la manera, qué es lo que yo les estoy transmitiendo? Insisto otra vez, un impacto dominó. ¿Cuál es el respeto que estoy teniendo? ¿Cuál es el respeto indirecto que yo estoy teniendo hacia mis actitudes? En un juicio,
me voy a salir ahora de mi ámbito, ahora que estamos en una oralidad, con un nuevo sistema, en materia penal, ¿qué diferencia puede haber entre un juez que está allá arriba, viendo hacia abajo, regañando al Ministerio Público, haciéndolo saber claramente que no conoce las reglas del sistema? ¿Qué está haciendo ahí? Regaño a testigos, una impotencia que tengo. Yo soy aquí el juez, investido con todos los poderes, por eso estoy arriba, para verlos a todos ustedes. ¿Qué diferencia puede haber en eso y entre otro tipo de juzgados, donde lo que van a encontrar es una mesa redonda, donde el juez y las partes y los demás involucrados se sientan en igualdad de circunstancias a platicar y a conversar sobre lo que está sucediendo? No necesariamente la justicia terapéutica trata de meras conductas que despliegan. Existen estudios, todo lo que estoy hablando no creo que me lo estoy inventando. Existen estudios precisamente que han documentado claramente cómo debería de ser una sala de audiencias, ¿no? La distancia social entre el funcionario, entre los funcionarios, entre los operadores del derecho y el resto de la ciudadanía. Esa distancia social, ¿quién la debería de marcar? En mi opinión, la debe marcar el ciudadano. Si el ciudadano no se quiere acercar mucho, que no se acerque mucho. Si el ciudadano se quiere acercar, bienvenido seas, ¿no? Pero yo debo de propiciar esa cancha de apertura abierta, de comunicación, ¿no? Para que desaparezcan todos esos sombras, esos esquemas, ¿no? Que realmente pues no están ayudando, ¿no? No están ayudando a tener una mejor relación de lo que pudiera pasar. ¿Qué ha pasado con la justicia terapéutica en el mundo a partir de su creación? Bueno, la justicia terapéutica nace en Estados Unidos y empieza a expandirse rápidamente en el mundo anglosajón, Australia, Inglaterra, Finlandia, Alemania, Holanda, y muy pronto llegó al mundo castellano. México tuvo las primeras experiencias, ya comenté, se dio con el juez Cadena. Antes de eso, la doctora Marta Frías ya hacía referencias en temas de violencia doméstica de la justicia terapéutica y había entendido perfectamente que la justicia terapéutica aplicaba muchísimos ámbitos y no solo fue pionera en utilizar el término en castellano, sino fue pionera en llevarlo a ramas distintas del derecho. Marta Frías Armenta. Y bueno, México empezó a ser pionero. Aquí celebramos el segundo congreso, en Puebla, iberoamericano. El primero fue en España, donde tiene la sede de la Asociación Iberoamericana, y tuvimos personas de muchísimos países. También fuimos pioneros en esa parte, ¿no? Hoy la aplicación de la justicia terapéutica en Latinoamérica es profunda. O sea, nos vamos desde Canadá hasta Brasil, o sea, en Colombia, Chile, Ecuador, Argentina. Tuve la oportunidad de estar por ahí también comentando justicia terapéutica. Y bueno, hemos visto precisamente que eso es lo que la justicia terapéutica quiere, ¿no? Que nosotros analizamos las leyes, los procedimientos, todas esas conductas que producen efectos rehabilitadores y terapéuticos. Hay algunas descripciones que yo puedo decirles ahorita de cómo puede aplicar, pero realmente cada caso en lo particular pues es totalmente distinto, ¿no? ¿Qué implica la justicia terapéutica? Por ejemplo, pues, procedimientos mucho más flexibles y que tenga precisamente un interés de las autoridades, una presencia de las autoridades dentro de los procedimientos, una empatía para conocer las preocupaciones de todos los sujetos procesales, ¿no? Tratar de ver qué es lo que está pasando y no solamente llegar a dictarle reglas, ¿no? Y ponerse en ese terreno de la suprasubordinación, pero de una manera policial, ¿no? La integración de servicios o programas dentro de los procedimientos, ¿no? ¿De qué manera puedo yo solventar ciertas situaciones? Entra, por supuesto, yo sé que más de una persona aquí ya lo está pensando, ya lo vio, ¿no? Interés superior del menor, perspectiva de género.
Por supuesto, hay asimetrías. La justicia terapéutica se sirve, identifica esas asimetrías y utiliza herramientas como los protocolos de actuación, y los protocolos de actuación están absolutamente siendo herramientas terapéuticas. Buscan exactamente lo mismo. Son mecanismos. ¿Qué es lo que sucede con la justicia terapéutica? Porque yo sé que a veces se diluye. La justicia terapéutica es la manera de ver las cosas. Y las herramientas que nosotros podemos utilizar son múltiples. ¿Qué estamos buscando ahorita? Sigue siendo un área naciente, pero ¿qué es lo que estamos buscando nosotros como investigadores? Por ejemplo, bueno, estamos buscando la manera precisamente de crear el reconocimiento de ese esfuerzo multidisciplinario. Ver, por ejemplo, en temas de jurisdicción, pues que la intervención judicial sea continua, con supervisión directa e inmediata de los participantes en los procesos. Dar seguimiento post sentencia, por ejemplo. El día de ayer, bueno, ya no sé si cuándo, pero acabo de dar una charla precisamente para Colombia relacionada con la figura de la coordinación parental y la justicia terapéutica. ¿Qué es esta figura? Bueno, es un acompañamiento del juez familiar una vez que se dicte la sentencia familiar y dirime el conflicto jurídico en ciertos disoluciones familiares, ruptura de pareja, no de familia, así dice justicia terapéutica. En esos ámbitos, el coordinador de parentalidad acompaña a las partes con una visión súper enfocada en el interés superior del menor, en que se cumplan las determinaciones, servir de mediador entre esa pareja que tiene un alto grado de conflicto en beneficio del menor y en beneficio de la relación familiar, ¿no? La sentencia se cumplió, ya no es un tema jurídico, es un tema que va muchísimo más allá. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, estos coordinadores de parentalidad que están surgiendo, pues están siendo capacitados pues de una manera multidisciplinaria para que sean capaces de detectar y, en su caso, intervenir para lograr minimizar precisamente esas consecuencias negativas que pueden surgir, protegiendo a la familia y protegiendo al menor más allá del cumplimiento estricto de una sentencia en términos jurídicos. Así tenemos un esfuerzo multidisciplinario. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, colaboración de grupos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil. De nueva cuenta, justicia terapéutica no solo se enfoca en las partes relacionadas, sino que involucra en determinados casos a la familia o a la comunidad, precisamente haciendo que todo mundo logre intervenir, ¿no? Han escuchado en otros países inclusive hablar de centros de resolución de conflictos entre vecinos. Las herramientas de justicia terapéutica son sumamente útiles, ¿no? Hay que dar preferencia a las medidas de socialización, dice la justicia terapéutica, sobre aquellas medidas represivas, ¿no? La comunicación es la mejor manera de poder arreglar las disputas, de poder arreglar los conflictos. La justicia terapéutica puede aplicar en todos los ámbitos, vuelvo a repetir. No necesariamente tiene que estar judicializado en un procedimiento ya fuerte, ¿no? Sino en la propia asesoría que da un despacho jurídico, ¿no? Ya desde el momento, el término del derecho preventivo, yo como abogado formado, yo como abogado preocupado precisamente por todos los elementos de ética correspondientes, en lugar de empujar a las partes al conflicto, lo que voy a tratar es solucionarlo y ser preventivo, ¿no? Tratar de llegar a acuerdos. Algunos de ellos necesariamente serán judicializados, otros no, pero tratar precisamente de fomentar la comunicación. Y esa es una práctica terapéutica. La práctica terapéutica no necesariamente van a ser producto de procedimientos judiciales, ¿no? O de procedimientos administrativos, seguidos en forma de juicio, etcétera, etcétera, ¿no? La jurisprudencia terapéutica va muchísimo más allá que todo esto, ¿no? En derecho electoral, pues bueno, si entendemos precisamente en el sentido más amplio el concepto, pues sabemos que es el análisis de normas constitucionales, legales, reglamentos, todas las instituciones y principios referentes a la organización y administración y ejecución de las elecciones, de sus resultados,
precisamente electorales, todo el tema de inscripción de electores, candidaturas, propaganda, financiamiento, escrutinio, observación electoral. Y también, por supuesto, todo el tema de contencioso que puede surgir en el ámbito electoral. Pero al final de cuentas, detrás de todo esto, que es muy amplio, que es el derecho electoral, vamos a encontrar en esa raíz de la materia, precisamente la relación entre la administración pública y el electorado. ¿Qué es lo que se tiene que buscar en ese sentido? Existen estudios muy claros, por cierto, uno de ellos utilizados en mi tesis doctoral, precisamente que habla precisamente del impacto que puede tener el trato no digno de ciertos operadores en el voto. Ya no estoy hablando solamente de los operadores electorales, sino de los operadores jurídicos. Debe estar consciente, sí, claro, tiene que estar consciente el gobierno precisamente de eso y la administración, de ese impacto que tiene. El trato, la manera en que una problemática social se atienda va a tener y va a incidir en un trato, en una afectación directamente que puede ver, obviamente, afectado el voto. En la investigación que yo les comenté, muchas de las personas que entrevisté, que habían tenido esta mala experiencia con la Hacienda Pública Australiana, abiertamente dijeron que ellos castigaron a esa administración con el voto. ¿Deberían entonces las autoridades estar un poco más atentas a las consecuencias extralegales que produce esa actuación? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, esos impactos que da la justicia terapéutica, pues si son analizados y bien identificados, pues bueno, primero que nada, y el gobierno se pone atento, va a proporcionar mayores conocimientos sobre los impactos terapéuticos y antiterapéuticos en los ciudadanos, en los seres humanos. Los conocimientos más profundos obtenidos a través de este análisis se pueden utilizar para formular recomendaciones y soluciones para perfeccionar y reformar pues, las leyes y la manera en que el gobierno actúa, ¿no? Por supuesto, implica también el electoral y también implica que no todo es malo, sino que también pueden identificar los beneficios del bienestar emocional y físico de las personas y comunidades y con eso ayudar a la mejor toma de decisiones, ¿no? Un gobierno informado de estos hallazgos puede precisamente revisar esas interacciones con los gobernados con el fin de mejorar la probabilidad de completar con éxito, de alcanzar con éxito todas esas iniciativas gubernamentales que necesariamente necesitan de esa atención proactiva, ¿no? de los ciudadanos y necesitan por ello estar conscientes de cuáles son esos impactos extralegales y emocionales que surgen en todas las personas que están alrededor de sus decisiones, ¿no? Los hallazgos para revisar la conducta del gobierno también pueden promover tanto el respeto precisamente por el cumplimiento de las leyes y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones, que en eso descansa nuestro sistema jurídico, porque eso es precisamente el papel que debe cumplir precisamente un gobierno que busque una menor intervención, ¿no? Entonces, la justicia terapéutica, para recapitular y culminar con mi charla, es una manera de ver el derecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para aplicar justicia terapéutica? Bueno, cada vez que se toma una decisión, cada vez que se va a desplegar una conducta, el operador jurídico debe detenerse, hacer una pausa y reflexionar. Esto que voy a hacer, ¿qué repercusiones va a tener además de las legales? Existe más de una opción que yo pudiera aplicar, una u otra estrategia que yo pudiera aplicar para desplegar este mismo acto, esta misma conducta y elegir en aquella que sea la menos perjudicial. Se necesita, por supuesto, muy importante, ¿no? Una capacitación profunda en todos los operadores, precisamente para que tengan las mejores condiciones para poder identificar precisamente esos temas. Yo creo que ese es el reto más grande de la justicia terapéutica, tener personal capacitado que sea
proclive, que tenga las condiciones de poder, obviamente, identificar esas temáticas extralegales y no caigamos en la subjetividad, digamos, pues yo creo que esto le causa perjuicio y yo creo que esto no. Entonces, esa sería una de las cosas mucho que ayudarían muchísimo, ¿no? Esa reflexión, ¿no? Esa reflexión yo le llamo razonamiento jurídico-terapéutico, ¿no? Ese razonamiento jurídico-terapéutico que se aleja del razonamiento jurídico tradicional, donde solamente voy a aplicar la ley a rajatabla. Razonamiento jurídico-terapéutico va a ver también cuáles son las consecuencias extralegales, ¿no? Hablo yo también en algunos momentos, en algunas charlas, espero luego tener la fortuna de volver a platicar con ustedes, pues de un método de interpretación terapéutico, ¿no? Que va o complementa el método de interpretación pro persona, ¿no? Voy a interpretar las leyes y las situaciones, no solo en la parte más benéfica, en lo que compete en lo jurídico, sino también voy a visualizar cuál interpretación va a ser más favorable para el bienestar emocional de las personas, o por lo menos cuál va a ser la menos perjudicial. Entonces, básicamente, la justicia terapéutica, que es un tema un poco amplio, pues consiste en esto, ¿no? En tratar de ver al derecho y a la justicia de una manera más humana, de una manera más incluyente, de una manera multidisciplinaria. Y bueno, con esto yo culmino mi participación, pues agradeciendo obviamente la invitación, y si hay alguna pregunta, algún comentario, pues con gusto estamos aquí para servir. Muchísimas gracias, magistrado Osuna. Sin duda alguna ha tocado usted unas fibras que son sensibles, pero poco se habla de ellas. A mí, bueno, aquí ya tenemos algunas preguntas, pero quisiera hacerle un comentario, un par de comentarios que me parece que son muy relevantes. Dentro de la obra de Franz Kafka, sin duda alguna, el que fue egresado de la universidad, me parece que en Praga, en la ciudad de Praga, estudió la carrera de Derecho. Él toca estos temas de una manera muy sensible en el proceso, en el castillo y ante la ley. Siempre explora esta condición de la persona que padece la ley, que padece todo el proceso jurisdiccional y no entiende qué está pasando. Pero hay toda una exploración que me parece que experimenta una especie de náusea, de poca sensibilidad por parte de los impartidores de justicia, que son los que lo hacen padecer esta situación. E incluso dentro de los protocolos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se considera esta afectividad, sin duda alguna, como un aspecto relevante que puede ser violatorio de derechos humanos, ¿no? El aspecto de la sensibilidad y del sentimiento, del sentir algo. Bueno, si me permite, voy a leer un par de preguntas que hay aquí, y si quiere usted hacer alguna observación sobre lo que le he comentado, que a mí me parece que yo no sabía que tenía este nombre propiamente, esta área, pero creo que toca una figura que desde la época de Franz Kafka es muy explorada. Mire, el doctor Alejandro Lozano le envía una gran felicitación a usted y dice: creo que la justicia terapéutica es de gran importancia para la operación del derecho. Me gustaría preguntar, ¿qué diferencia existiría entre la justicia terapéutica y la ética judicial? Además, ¿qué diferencia o similitud existiría entre la justicia terapéutica y el neoconstitucionalismo? Bueno, por lo que hace la primera pregunta, bueno, definitivamente existe una conexión sumamente grande, tan es así que he escrito, creo que está pendiente de publicarse, pero ya por lo menos sí he dado más de una charla, precisamente tomando como referencia el Código de Ética Iberoamericano y hablando de las virtudes del juzgador y precisamente cómo se relaciona el cumplimiento de cada una de las virtudes del juzgador precisamente con los fines de la justicia terapéutica. Son perfectamente armónicos. Yo no puedo buscar el juez terapéutico, se llama la ponencia que di, está publicada creo que bueno, no me quiero equivocar en dónde la publiqué, pero sí, el juez terapéutico, precisamente hice esa señalamiento en ese editorial. Por aquí debe estar ese compilado, no lo tengo a la mano, pero les dejaré en los comentarios luego dónde lo pueden conseguir. Y hago precisamente esa relación entre cada uno de los puntos de ética perfectamente armónicos y perfectamente relacionados. Vuelvo a decir, la justicia terapéutica no viene propiamente a crear nada, sino viene como
como a recoger todo ese conjunto de herramientas que están al servicio del cumplimiento, de la pretensión precisamente de el mejor trato de los derechos humanos, de la dignidad de las personas, del derecho a la salud mental, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, ¿podrías repetirla de nuevo? Con todo gusto, con todo gusto. ¿Qué diferencia o similitud existiría entre la justicia terapéutica y el neoconstitucionalismo? Bueno, yo creo que definitivamente existe una armonía cuando hablamos de la visión del Estado de Derecho en términos de neoconstitucionalismo. Definitivamente, sin embargo, yo creo que sí, la principal diferencia sería que la justicia terapéutica sí se enfoca especialmente en los efectos, en el bienestar emocional de las personas, ¿no? Mientras el neoconstitucionalismo pues está enfocado en otro tipo de visión de protección de derechos fundamentales. Bien, si le parece, magistrado, vamos a darle la voz a alguien en la sala. Claro. Que me parece que es Juan Ignacio Bilbao, quien ha levantado la mano. Adelante, Juan Ignacio, te cedemos el uso de la voz. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muy explícita la charla, y me parece recoger como una última reflexión que esto de la justicia terapéutica no es que pretendamos descubrir el hilo negro, ni mucho menos la botella con ella, sino que simplemente podría ser una respuesta propiamente que cuando ya lo hemos intentado todo y que sentimos que no ha funcionado, es lo último que nos queda por intentar, ¿no? De alguna manera. Valga la expresión y que la equivalencia que voy a hacer, como cuando hablamos un poco del derecho penal como la última ratio, tal parece que en este afán de construir una sociedad democrática, la última ratio propiamente es intentar la justicia terapéutica en afán de construir una mejor sociedad. Creo yo, al menos, que se facilita mucho en el derecho electoral porque estos últimos tiempos que hemos vivido de democracia paritaria, de igualdad, de acciones afirmativas, ha generado ciertas fricciones y ciertas resistencias con los grupos que participan de la democracia, ¿no? Y generado heridas que parecen profundas. Entonces, podría ser una solución, un camino nuevo por explorar, ¿no? Algo que parece que no está explorado y que no perdemos nada con intentarlo. Esa es la reflexión que yo recojo después de esta charla. No sé si sea prudente tomarla así. Excelente reflexión, Juan. Creo que estás entendiendo el punto, por lo menos como yo lo quise mostrar ante ustedes en este foro, precisamente el día de hoy. Es precisamente es una manera de visión, ¿no? De una visión más amplia, es el recuperar ciertos espacios que muchísimas situaciones han ido transformando el derecho a uno más rígido, a uno más insensible, ¿no? O sea, podemos inclusive pensar en todo este tema de formalismo excesivo, ¿no? Y ahorita todo el principio pro acción, cuando yo ando en mis áreas y empiezo, pues yo los veo ya con ojos terapéuticos, por supuesto, que obviamente el eliminar obstáculos al ejercicio de las acciones o a la valoración de las pruebas, etcétera, etcétera, por supuesto que tienen componentes sumamente terapéuticos. Entonces, ¿qué es lo que creo que sucede o que debe de suceder? Más bien, bueno, hay que, visto con estos ojos, utilizar esos campos. No es como ir en reversa, más bien es como no olvidarnos de algunas cosas que sí son importantes en términos de la justicia. Mencioné al inicio de mi plática, ¿por qué estudiamos derecho, no? Yo sé que algunas personas han estudiado derecho porque quieren ganar dinero y que los abogados andan yo no sé, yo creo que fue hace mucho tiempo, ¿no? Algunas excepciones, ¿no? Pero yo creo que las razones por las que quiero pensar que casi todos que estamos aquí teníamos esa visión, pues queremos estar comprometidos para una sociedad mejor, ¿no? Entonces, si nosotros volvemos a retomar esos motores de pasión por nuestra carrera, esos motores de preocupación, porque queremos una mejor sociedad, y si cada vez que nosotros actuamos en cualquier lugar, en cualquier trinchera, tenemos esos lentes de buscar cómo vamos a hacer mejor nuestro trabajo, custodiando precisamente todos estos elementos que la justicia terapéutica da, yo creo que vamos a ir armando un futuro mucho más robusto, incluyente, que lo restrictivo que pudiéramos tener, ¿no? Entonces vamos avanzando, no es el hilo negro, por supuesto que no lo es más bien el reconocer, organizar y armonizar y hacerlo
básicamente parte del día a día de la construcción del derecho esta preocupación legítima por las consecuencias extralegales de la actuación jurídica. Muchas gracias, magistrado. A ver, estoy un poco campechaneando entre tres fuentes distintas, las preguntas que llegan de todas partes, muchas muy interesantes, no, todas muy interesantes, pero mire, le voy a dar una corta y luego una larga, y le damos voz aquí también a la gente en el foro. Nancy Arbizu le pregunta, ¿es procedente aplicar la justicia terapéutica a los adolescentes reincidentes? Por supuesto que sí, tan es así que uno de los logros más importantes de la justicia terapéutica en nuestro país fue precisamente un apartado que se encuentra en la legislación de justicia adolescente, precisamente en un programa de justicia terapéutica adolescente, ¿no? Sería un poco ahorita muy ambicioso mi parte mostrar exactamente en qué consiste el programa y cuáles son sus fines terapéuticos, pero pues la respuesta es tan clara que eso fue uno de los primeros logros de la justicia terapéutica en nuestro país. Ya está en la legislación federal. Muy bien. Mire, le voy a hacer otra pregunta de personas que están en el foro. Mirna Ocaña Díaz le pregunta, si para empezar el derecho no se enfoca mucho en impartir verdadera justicia, sino a llevar procedimientos burocráticos que generalmente son muy largos con excepción de derecho electoral. Eso es lo que dice, yo no estoy leyendo, ¿eh? Y pensando en las cárceles, se dice que las personas que entran en el lugar de rehabilitarse salen convertidos en peores delincuentes. Hasta ahí la pregunta, comentario. Bueno, sí, muy bien. Definitivamente yo creo que esas preocupaciones que tiene el licenciado Caña son sumamente legítimas y la verdad es que tiene mucha razón. Y digo, yo me brinco luego de la justicia terapéutica y ayer estaba con coordinación de parentalidad, hoy estoy aquí en derecho electoral, pero bueno, en el ámbito de este tipo de charlas que luego tengo la gran fortuna de estar comentando, uno de los temas que últimamente ha estado bastante reflexión para mí es precisamente el tema de la tardanza en la resolución de conflictos, especialmente los judiciales, ¿no? Yo creo que aunque esté muy trillado y todo el mundo lo dice, que justicia tardía no es justicia, por supuesto que no lo es, ¿no? Entonces, existe absolutamente un tema que se tiene que atender tan pronto como sea posible, precisamente relacionado con el 17 constitucional, ¿no? Y precisamente la manera en que nosotros vamos a tratar de hacer cumplir esa situación, particularmente en el tema del retraso en la emisión de sentencias o de instrucción de los juicios, ¿no? Si sumamos a eso el tema de pandemia que vino a paralizar pues bastantes situaciones, ¿cómo se llama?, de los tribunales, tanto del Poder Judicial como de los autónomos, pues tenemos que tenemos un serio problema al respecto, ¿no? Aquí yo creo que un tema muy importante para mí es que voy a retomar las palabras de un jurista. Dice, lo normal, dice, ahorita lo recordé, lo normal es lo ajustado a la norma y no lo contrario a ella, aunque sea más frecuente. Así que la excesiva duración de los juicios debe de dejarse de asumir como algo habitual, como algo normal. No obstante que existen razones que justifiquen esa dilación, sea excesiva carga de trabajo, complejidad, falta de recursos humanos. Yo puedo perfectamente entender, yo como magistrado lo sé, ¿no? A veces es muy injusto del lado del ciudadano cuando dice, no, pues se tardaron 4 meses en dictar un acuerdo. Mientras yo veo al personal en muchísimos lugares, pues está trabajando día y noche, ¿no? Sin ver a su familia y sin nada, ¿no? Pero al mismo tiempo yo justifico al ciudadano. Entonces no es un problema personal siempre, ¿eh? A veces sí. No es un problema del personal humano, del magistrado, del juez, del secretario de acuerdo, del proyectista. Es un problema institucional, multifactorial, que debe ser atendido en todos los términos, como bien dice el licenciado Caña. Es una situación que se debe de reforzar y por supuesto que si tenemos más sentencias que por supuesto resuelvan el fondo de las controversias, evitando reenvíos, evitando regresarlo para que vuelva el asunto de nuevo, solucionando el conflicto de fondo, salvo que no se tengan los elementos. Yo creo que ese es el camino a seguir y es un camino, por supuesto, muy terapéutico. Muchas gracias, magistrado. Pues si le parece, vamos a darle la voz ahora a alguien que está aquí en el foro. Levantó la mano Jesús Espinosa. Adelante, Jesús, te escuchamos.
¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Muy interesante su conferencia. La pregunta sería, ¿las sentencias con lenguaje ciudadano o sencillo y accesible puede considerarse como parte de la justicia restaurativa? O sea, y sobre todo enfocada a esta última sentencia, sobre un juez que le explica a una niña sobre garantizar el derecho a los medicamentos a una niña que está enferma con cáncer. Y gracias. Jesús, absoluta y totalmente, ¿no? En algún momento de la charla lo expresaba, que la manera en que nos comunicamos tiene efectos terapéuticos o antiterapéuticos. Por supuesto, la comunicación, las sentencias breves, las sentencias claras y las sentencias explicadas de esta manera en este tipo de formatos, por supuesto que son absolutamente terapéuticas. He estado dando seguimiento a más de una que he tenido la fortuna que me lo hagan llegar. El lenguaje claro no solamente en las sentencias, también en las leyes, El ciudadano tiene también que tener la oportunidad de entender precisamente cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos. Yo creo que ha habido un trabajo muy, muy interesante en los últimos tiempos que sí tiene precisamente esos fines, no solo el trabajo de los jueces en las sentencias en este formato, sino inclusive algunas publicaciones que el propio Poder Judicial, los propios académicos han estado tratando de realizar, explicando precisamente el derecho con una mejor comunicación, con una mejor, vamos a dejar esos tecnicismos y ritualismos, la verdad es que de un lado, y vamos a tratar de volver a retomar todo este tema. Alguien me dijo una vez, Jesús, me hiciste recordar, que todo esto le parecía maravilloso, porque le parecía muy romántico. Bueno, me hizo esa reflexión y dije, mi respuesta fue, a mí también, ¿no? Y estoy enamorado precisamente de esto, ¿no? de esta pasión por tratar de que el ejercicio de la profesión que más amo cumpla sus fines reales. La administración de la ley es muy distinta a la impartición de justicia, ¿no? Sí, un software podría suplir la administración de la ley, pero no la de la justicia. Se necesita precisamente personal, operadores calificados, con empatías, con sensibilidad y con una visión mucho más integral para poder transformar el derecho en lo que nosotros queremos. Hay muchos avances, definitivamente, ¿no? Uno de ellos es el que menciona Jesús, muy, muy bueno, muy asertivo tu comentario. Magistrado, aquí entre las preguntas de la gente del foro, Iván Zamora Cristóbal le pregunta, ¿cuál es y será siempre el mayor reto u obstáculo que se ha tenido en cuanto a la justicia terapéutica? Pregunta pequeña, pero con un trasfondo muy largo. Un trasfondo muy importante que no hay que dejar de lado. Para mí, en este momento, en el estado actual de las cosas, donde la justicia terapéutica ya va avanzando en términos de que ya exista en algunas leyes, que ya tengamos asociaciones, que ya tenemos congresos internacionales, que ya son decenas de países que están aplicando y creyendo en la visión de la justicia terapéutica, comparado a lo que sucedía en aquellos años donde no me dejaron ni titularme con mi tesis de justicia terapéutica. Tenemos ese terreno avanzado. El reto actual, desde mi perspectiva, lo voy a catalogar en dos: capacitación. Lo más importante es capacitación de todos los operadores del sistema para que empiecen a ver las cosas de una manera totalmente distinta, menos burocrática, más integral y más multidisciplinaria. Eso ampliamente ligado a que los operadores deben de escuchar, precisamente los jurídicos deben de escuchar precisamente los peritos que provienen de otras materias. Creo que a México le hace falta mucho el acudir a la ciencia para justificar las decisiones, para justificar lo que nosotros tenemos que hacerle más caso a la ciencia y escucharla, ¿no? El juez es perito de peritos y el peritaje queda libre arbitrio del juzgador y yo soy el que sabe. Creo que eso hay que dejarlo de un lado, ¿no? Sin quitarle, obviamente, el papel trascendental que tienen los jueces y magistrados. Creo que el peso de lo científico tiene que ser muy importante. La segunda parte, relacionada de nueva cuenta con el peso científico, producción de evidencia científica. Necesitamos más estudios precisamente para que puedan ir demostrándose que efectivamente existe ese impacto, que efectivamente es medible y que efectivamente es reparable.
y eso que no quise entrar al tema de responsabilidad patrimonial del Estado, y lo que pudiera ocurrir precisamente, sí, causa, ¿qué? Daño moral, que ya hay jurisprudencia por ahí. No me meto en ese tema, que es un tema mucho más complicado, que sí es derecho administrativo, pero daría para otras 4 horas de charla. Muchas gracias, magistrado. Tenemos un poco el tiempo encima, pero no quiero que nos vayamos sin plantear la pregunta que hace uno de nuestros investigadores más destacados, bueno, la gran variedad de actores destacados y investigadores destacados que tenemos en la Escuela Judicial Electoral, que es el doctor René Cazulengo. Le leo brevemente dice, partiendo de la base de que un juzgador o una juzgadora tiene atribuido un poder, el Poder Jurisdiccional podría pensarse que puede impartir justicia terapéutica en todos los casos que deba resolver sin temor a que podría incurrir en una responsabilidad. Qué pregunta tan buena, ¿no? También es un tema de reflexión precisamente para mí, hasta dónde los magistrados podemos o necesitamos ciertos márgenes de acción, ¿no? De esa discrecionalidad. Número 1, mi pensamiento. Necesitamos mayor discrecionalidad en la actuación de los jueces en lugar de tener muchísimas limitaciones jurisprudenciales o legales. 2, pegado a esto, por supuesto, me queda muy claro que van a pensar, es que si le damos la discrecionalidad, el juez se va a ir. Bueno, entonces necesitamos un método de selección mucho más eficaz y fuerte, con certificación de competencias seguida, para garantizarle a los ciudadanos, ojo, no a los jueces, no a las personas que ocupan los cargos de jueces, sino que ocupamos los cargos de jueces y magistrados. Pero esa certificación es para garantizarle al ciudadano, que es el que tiene los derechos, de que los mejores, más empáticos y más preocupados por todas las circunstancias alrededor de los conflictos jurídicos son los que ocupan los cargos. Teniendo esas dos partes solucionadas, es decir, mayor discrecionalidad y a jueces muy bien elegidos, yo creo que definitivamente podríamos hacer muchas más prácticas terapéuticas que las que actualmente tenemos. Definitivamente en la cancha que actualmente tenemos hay ciertas limitaciones, ¿no? Afortunadamente la aplicación de la justicia terapéutica en muchas de las acciones no necesitan necesariamente una reforma legal. Muchas prácticas terapéuticas son tan sencillas como la escucha activa, por ejemplo, el respeto a la dignidad de las personas, la distancia social que va a tener un magistrado con las partes, con los involucrados. Tiene que ver también con la manera en que yo voy a tratar a mi personal, tiene que ver también cómo voy a redactar mis sentencias y todos mis comunicados, ¿no? Entonces, esas pequeñas herramientas pueden servir precisamente a garantizar pues, una mejor impartición de justicia. Magistrado Luis Enrique Osuna, en verdad, a nombre de la directora de nuestra Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba, de todos los que formamos parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le queremos agradecer su participación esta tarde con la ponencia de Justicia Terapéutica y Derecho Electoral, que sin duda ha sido sensacional y muy ilustrativa dentro de nuestro ciclo de conferencias. Le queremos agradecer muchísimo y si me permiten, podríamos abrir los micrófonos para darle un fuerte abrazo y aplauso al magistrado Luis Osuna. Muchísimas gracias, magistrado. Le agradecemos mucho su participación y esperamos contar con su presencia nuevamente en alguna exposición más adelante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Estoy a sus órdenes, doctor. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy buena noche. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas noches a todos. Hasta luego, magistrado.